noches, tutora Sandra, espero se encuentre muy bien. Este es mi video del escenario 4, desafíos. La pregunta que nos formula este escenario es la siguiente. Desde el contexto educativo, ¿cuáles son los elementos con los que usted cuenta para garantizar la educación y atención integral de niños y niñas? Mi respuesta es: desde el contexto educativo es importante conocer y comprender las categorías vistas en el proyecto educativo del programa de licenciatura en educación infantil, por lo que los elementos que debe tener el docente para garantizar la educación y la atención integral de los niños de 0 a 5 años van sujetos a conocer las diferentes problemáticas que se le van a presentar al educador en su labor, por lo que se debe tener claro un enfoque sistemático o programas educativos basados en el juego y la exploración para su aprendizaje de la mano con los componentes de salud, nutrición y protección con la cooperación de la familia. Es importante entender que para lograr la atención integral que queremos, se debe reconocer en primera instancia a los niños como sujetos de derecho, con capacidades y formas propias de aprender, por lo que se debe tener claro el concepto de infancia que permite reconocer que cada niño vive su desarrollo de manera diferente según su contexto y cultura. La siguiente pregunta es: partiendo del hecho que usted se encuentra preparado para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales, ¿cuál sería una estrategia significativa que aporte en la disminución de barreras sociales y culturales que separan y excluyen? Mi estrategia sería implementar las aulas culturales abiertas, teniendo en cuenta las corrientes epistemológicas como la del exponente Paulo Freire, en donde se fomente el diálogo y se perciba el contexto social y cultural de los niños para crear proyectos pedagógicos interculturales. Como ya lo mencioné anteriormente, para poder fomentar los proyectos pedagógicos se debe realizar actividades como los juegos tradicionales, música y cuentos para quitar dichas barreras sociales y prejuicios y poder así crear espacios de inclusión. Además, en dichos espacios se puede involucrar a la familia de los niños con el fin de que se tenga la misma ruta de enseñanza en el hogar y en el establecimiento educativo. Cabe mencionar que para crear dichos proyectos en primera instancia se debe tener la experiencia en aula con el fin de observar sus intereses y diseñar actividades que permitan la participación de todos, respetando sus diferencias. La tercera pregunta es: ¿qué transformaciones deben agenciarse en el campo educativo, didáctico y pedagógico para la acción del educador infantil hacia la innovación educativa y la transformación social? El educador infantil en primera instancia debe ser un agente de cambio que fomente la inclusión, la autonomía emocional y cognitiva. Para esta transformación se deben cambiar los métodos tradicionales que aún se siguen practicando, que es el que el docente o educador infantil solo sea un cuidador para atender necesidades fisiológicas, por lo que el enfoque debe ser dirigido a la atención integral de los niños, con la integración de las TIC, o pues las ciencias de la tecnología, con una pedagogía basada en la investigación y la experiencia en un contexto social y cultural. Por lo anterior se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, en el campo pedagógico, de acuerdo con la experiencia de su entorno escolar y familiar, se debe conocer las necesidades emocionales, cognitivas y sociales de los niños. Esto ayuda a identificar los problemas de cada niño y le da la herramienta al educador para tratarlo o solucionarlo a través de la inclusión y los enfoques de género. También el educador infantil debe estar sujeto al cambio que le permite reflexionar sobre la práctica para que su enseñanza se vuelva más justa y equitativa, permitiendo a los niños tener una autonomía de decisión de la forma que quiere aprender las cosas. Segundo,
En el campo educativo, docente y didáctico, el docente debe tener un rol facilitador, donde a través de juegos, cuentos y cantos permita transmitir el conocimiento con el fin de estimular la curiosidad y autonomía del niño. En dicha práctica y de acuerdo con el contexto escolar y familiar del niño, se pueden aplicar las TIC como herramientas de enseñanza. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de educador infantil en diversos contextos de actuación para promover y garantizar los derechos de los niños y las niñas? Como pues ya lo mencioné anteriormente, para brindar la atención integral a los niños, el educador debe reconocerlo como sujeto de derechos. Es decir, el docente en su práctica y labor se vuelve un agente de protección integral y mediador del desarrollo de este, con el fin de garantizar que no se vulnere ningún derecho fundamental en el entorno escolar. En la práctica y contextualizándolo en Colombia, en las instituciones públicas se observan más vulneraciones de derechos de los niños en razón que existen menores con situación de vulnerabilidad como lo es la pobreza, por lo que el docente debe actuar como observador activo para evitar riesgos, por lo que debe activar rutas preestablecidas por la institución y las secretarías de educación con el fin de minimizar los riesgos de estos. Asimismo, tenemos otro contexto de vulnerabilidad a la que se exponen los niños. Son la violencia de grupos armados o al margen de la ley, que por lo general se presenta en zonas rurales y esto a veces conlleva que el docente educador no esté preparado para afrontar una situación que requiera la protección de la integridad del menor u otro tipo de violación de derechos fundamentales. Por esta razón, el docente debe estar capacitándose constantemente y en este caso debe tener conocimiento del concepto de escuela segura, para estar preparado para actuar como un agente de protección, prevención y detección, con el fin de proteger la integridad física y emocional de los alumnos. Pues esto ya sería todo. Muchísimas gracias por la atención. Feliz noche.